Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio del principio de Arquímedes, cuyo enunciado es el siguiente. Una esfera de acero de 7 centímetros de radio se sumerge en agua. Calcular el empuje que sufre y la fuerza resultante. La densidad del plomo es igual a 7,9 gramos entre centímetros cúbicos. Ahora bien, lo primero que vamos a realizar es colocar los datos del problema. Se tiene una esfera que tiene un radio que es igual a 7 centímetros. La densidad del plomo es igual a 7,9 gramos entre centímetros cúbicos. La densidad del agua es igual a 1000 gramos entre litros. Nos piden calcular la fuerza de empuje y la fuerza resultante. Ahora bien, vamos a calcular el volumen de la esfera. La fórmula es la siguiente. El volumen de la esfera va a ser igual a 4 multiplicado por pi y esto a su vez multiplicado por el radio elevado al cubo y todo esto dividido entre 3. Sustituyendo, el volumen de la esfera va a ser igual a 4 por pi por el radio, son 7 centímetros elevados al cubo y todo esto dividido entre 3. El volumen de la esfera va a ser igual a 1436,75 centímetros cúbicos. Ya calculamos el volumen de la esfera. Vamos a realizar la conversión de centímetros cúbicos a litros. Vamos a colocarla por acá. Conversión. Entonces tenemos 1436,75 centímetros cúbicos. Abrimos un paréntesis, colocamos un litro. Tiene 1000 centímetros cúbicos. Realizamos estas operaciones, multiplicamos 1436,75 por 1 y lo dividimos entre 1000 y obtenemos 1,436,7 litros. Ahora bien, realizado esto, tenemos otra fórmula que vamos a emplear. Densidad es igual a masa sobre volumen. De esta fórmula despejamos la masa. Despejando la masa va a ser igual a densidad multiplicado por el volumen. Entonces tenemos masa va a ser igual a la densidad. La densidad del agua es 1000 gramos entre litros. Podemos realizar una conversión. Vamos a colocar estos gramos a kilogramos. Vamos a colocarlo en esta sección, ya que aquí tenemos todo lo que es conversión. Tenemos 1000 gramos entre litros. Abrimos un paréntesis y colocamos 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Cerramos el paréntesis, multiplicamos y dividimos y vamos a obtener 1 kilogramo entre litro. Ya realizamos su conversión, ahora sí la podemos aplicar acá. La masa va a ser igual a la densidad, que es 1 kilogramo
entre litros multiplicado por el volumen. El volumen realizamos su conversión, que es 1,4367 litros. Realizamos esta multiplicación y vamos a obtener que la masa es igual a 1,4367 kilogramos. Recordemos que litros se cancela con litros y nos quedan kilogramos. Ahora bien, la fuerza de empuje, vamos a colocarlo por acá, fuerza de empuje va a ser igual. Fuerza de empuje es igual a la masa multiplicado por la fuerza de gravedad. La fuerza de empuje va a ser igual a la masa, que son 1,4367 kilogramos, y esto a su vez multiplicado por la fuerza de gravedad, son 9,81 metros entre segundos elevados al cuadrado. La fuerza de empuje va a ser igual a 14,09 newtons. Ok, ya calculamos la fuerza de empuje que sufre. Nos piden también calcular la fuerza resultante. Entonces, para la fuerza resultante, vamos a realizar una conversión. Vamos a realizar la conversión de 7,9 gramos entre centímetros cúbicos a kilogramos entre metros cúbicos. Para ello, colocamos 7,9 gramos entre centímetros cúbicos. Abrimos un paréntesis. Un kilogramo tiene 1000 gramos. Cerramos el paréntesis. Abrimos nuevamente otro paréntesis. Y 1.000.000 de centímetros cúbicos están en 1 metro cúbico. Cerramos el paréntesis y realizamos todas estas operaciones y vamos a obtener un valor de 7.900 kilogramos entre metros cúbicos. Ahora bien, además de ello, vamos a realizar este procedimiento. Vamos a colocar 7 centímetros es igual a 0,07 metros. Vamos a realizar estos cálculos del volumen con 0,07 metros. Y vamos a obtener que el volumen va a ser igual a 4 por pi por 0,07 metros elevados al cubo y dividido entre 3. El volumen va a ser igual, realizamos estos cálculos y vamos a obtener que es 1,436 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahora sí, puedo decir lo siguiente. Masa de la esfera va a ser igual a la densidad de la esfera por el volumen de la esfera. Y esto va a ser, masa de la esfera va a ser igual a 7.900 kilogramos entre metros cúbicos, y esto multiplicado por 1,436 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y vamos a obtener que la masa de la esfera va a ser igual a 11,34 kilogramos.
el peso es igual a la masa por la fuerza de gravedad. Sustituyendo, vamos a obtener que el peso es igual a masa, que es 11,34 kilogramos, por la fuerza de gravedad, que es 9,81 metros entre segundos elevados al cuadrado. El peso va a ser igual a 111,24 newtons. La fuerza resultante, vamos a colocarla por acá, por este espacio, colocarlo por acá. La fuerza resultante va a ser igual a peso menos empuje. Sustituyendo, vamos a obtener que la fuerza resultante va a ser igual al peso, que son 111,24 newtons, menos la fuerza de empuje, que son 14,09 newtons. Realizando esta operación vamos a obtener que la fuerza resultante es de 97,15 newtons. Entonces vamos a colocar acá como P es mayor que la fuerza de empuje, como el peso es mayor que la fuerza de empuje, la esfera se hunde. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.